Estamos creando algo especial aquí, y tu suscripción nos ayuda a seguir desvelando misterios. Una nación cuyo nombre proviene de uno de los rincones más antiguos de la Tierra, habitados de forma continua, se encuentra sumida en una contradicción que su propio pueblo lleva en la sangre. En un laboratorio que procesaba documentación rutinaria, un panel YSTR para un caso de reunificación familiar, un técnico obtuvo un resultado que no coincidía con la tabla de referencia que le habían entregado para los linajes masculinos árabes esperados. Lo revisó 2 veces. El mismo número, ambas veces. La documentación sobre su escritorio era rutinaria. Un expediente, una línea para la firma, una solicitud para confirmar que un padre y un hijo eran, biológicamente, padre e hijo. El número que arrojó no tenía nada que ver con esa pregunta, y sí con una mucho más antigua. Durante la mayor parte de los últimos 14 siglos, la suposición de trabajo ha sido sencilla. La historia demográfica de esta tierra comienza con las conquistas árabes del siglo VII, cuando ejércitos y administradores se asentaron y a lo largo de generaciones, la población se convirtió en árabe. El registro genético cuenta una historia muy diferente, no por unas pocas décadas, sino por miles de años. El linaje paterno dominante que portan los hombres de este país hoy en día no es el mismo que predomina en la población de la península arábiga. Y el linaje materno, el ADN transmitido silenciosamente de madre a hija a través de las generaciones, apunta mucho más hacia Europa que hacia Arabia. 2 hilos de ascendencia distintos, 2 direcciones distintas. Ninguna coincide con la versión que se enseña en la mayoría de las aulas. Así pues, si la historia que nos han contado sobre quiénes poblaron esta tierra es errónea, ¿quiénes fueron realmente? Si menos de 1/3 del ADN paterno de esta nación tiene su origen en Arabia, ¿quiénes eran los hombres que ya estaban aquí, mucho antes de que alguien llamara a este lugar árabe? Si ampliamos la perspectiva, la versión clásica de esta historia es clara, lineal y satisfactoria. Esta tierra se ubica en la bifurcación del creciente fértil, encajada entre los sistemas fluviales del Orontes y el Éufrates, en uno de los primeros lugares de la tierra donde los humanos se asentaron, cultivaron la tierra en lugar de seguirla y construyeron ciudades. Las comunidades agrícolas locales echaron raíces aquí hace más de 10.000 años, y durante mucho tiempo se asumió que esa población neolítica era la capa más profunda de la historia, la base sobre la que se construyó todo lo demás. Este es también, según la mayoría de los relatos, uno de los lugares de nacimiento de la agricultura misma. El trigo y la cebada se domesticaron por primera vez en campos no muy lejos de aquí, y ciudades como Ebla y Mari eran florecientes centros urbanos con sus propios sistemas de escritura hacia el año 2500 antes. Sí, miles de años antes de que alguien en la región hubiera oído la palabra árabe. Luego llegaron las oleadas de pueblos de habla semítica. Primero los amorreos, que se desplazaron por la región durante la Edad del Bronce. Después los arameos, cuya lengua se arraigó tanto que seguía siendo la lengua hablada en la región 1000 años después. La lengua que, según la mayoría de los historiadores, hablaba Jesús de Nazaret. Finalmente, llegaron los árabes. Esta era la tierra de los amorreos. Esta era la tierra de los arameos. Esta era la tierra de los árabes. Cada oleada, según la tradición popular, depositó a sus pueblos uno sobre otro, como sedimentos que se asientan en el lecho de un río. En el año 661 después de Cristo, esa historia alcanza su punto culminante. Damasco se convierte en la capital del califato omeya, sede de un imperio que, en su apogeo, se extendía desde la península ibérica hasta los confines de la India. Desde ese punto, en la mayoría de las narrativas populares, la identidad árabe se irradia hacia afuera. La lengua se propaga, la religión se propaga, el sistema administrativo se propaga, y en pocas generaciones se da por sentado que la población misma se ha vuelto sustancialmente de ascendencia árabe. El árabe se convierte en la lengua materna. El Islam se convierte en la fe dominante. Y debido a que la lengua y la religión se propagaron de forma tan completa, se ha asumido durante mucho tiempo, de forma tácita, casi por inercia, que los propios pueblos se propagaron de la misma manera, que la sangre siguió al alfabeto. Los investigadores se cuidan de presentar esto como una probabilidad, no como una certeza, pero incluso los historiadores más cautelosos se han apoyado en esta suposición por una razón simple. Es la versión respaldada por registros escritos, crónicas y documentos administrativos que se conservan en los archivos. Sin embargo, la genética de poblaciones no lee crónicas, lee cromosomas.
Y cuando los genetistas modernos finalmente se sentaron a secuenciar los linajes paternos reales de la población actual, en comparación con estas suposiciones históricas de siglos de antigüedad, el lenguaje y la biología resultaron contar dos historias muy diferentes. Un número, en particular, se negaba a encajar. Aquí es donde la cosa se complica. El país en cuestión es Siria, y cuando los genetistas hicieron los cálculos, una cifra se negó a comportarse como se suponía que debían garantizar 14 siglos de arabización. El haplogrupo J1, el linaje del cromosoma y más estrechamente ligado a la península arábiga, esencialmente un apellido genético transmitido ininterrumpidamente de padre a hijo durante miles de años a menos que una nueva mutación se introduzca en el código, debería, según un modelo de conquista y reemplazo, dominar la población moderna. En Yemen, el J1 se sitúa cerca del 72,6% de los hombres. En Qatar, se acerca al 58,3%. En Siria, el mismo linaje representa solo alrededor del 33,6% de la población masculina. Minoría, no mayoría. 2 de cada 3 linajes paternos en Siria tienen un origen completamente distinto al de Arabia. Dicho de otro modo, si las conquistas del siglo VII hubieran reemplazado por completo a la población existente, el grupo étnico J1 debería estar más cerca de las cifras de Yemen o Qatar, pero no es así, ni siquiera se acerca a la mitad. El haplogrupo J2, un linaje vinculado a las antiguas poblaciones del cercano Oriente y Anatolia que precede a cualquier migración árabe por miles de años, representa aproximadamente el 20,8% por sí solo. El E1B1B, asociado a las poblaciones del norte y este de África, se sitúa en torno al 12%. El R1B, un linaje vinculado a las expansiones de las estepas europeas y euroasiáticas, representa aproximadamente el 15%. El R1A, otro linaje asociado a las estepas, añade otro 10%. El haplogrupo 1, de distribución casi exclusivamente europea, completa el panorama con alrededor del 5%. No es árabe, ni de cerca. Los datos autosómicos, los estudios del genoma completo que van más allá de cualquier linaje individual y miden la ascendencia a través de todo el código genético, cuentan una versión de la misma historia. Se estima que los sirios derivan entre el 81 y el 87% de su ascendencia total de las poblaciones levantinas de la Edad del Bronce, el acervo genético relacionado con los cananeos que ya estaba establecido mucho antes del 2400 a.C. Solo entre el 8 y el 12% tiene su origen en África Oriental. Apenas entre el 5 y el 10% tiene su origen en las poblaciones europeas de la Edad del Bronce. Arabia, como fuente genética dominante, está prácticamente ausente de la ecuación. Y luego está el detalle que no encaja del todo. En comparación con sus vecinos genéticos más cercanos, libaneses, palestinos, poblaciones beduinas a tan solo unos cientos de kilómetros, esta población específica presenta un componente genético del norte de Europa notablemente superior, alrededor del 7%. No Beirut, no los campamentos beduinos del interior. Aquí, concretamente, una simple historia de migración árabe que reemplazó a una población más antigua no explica por qué una franja de tierra en particular tendría mayor ascendencia del norte de Europa que sus vecinos colindantes. El ADN materno, la línea mitocondrial transmitida silenciosamente de madre a hija, complica aún más el enigma en lugar de resolverlo. Los haplogrupos H y R, los dos linajes maternos más comunes en Europa, también predominan aquí. El haplogrupo U5, un marcador de un profundo flujo genético euroasiático mucho más antiguo que cualquier migración árabe, alcanza su máximo en esta población en particular, más que en la mayoría de sus vecinos. Ninguna de estas cifras es exacta al decimal en todos los estudios. El tamaño de las muestras para la genética de poblaciones levantinas sigue siendo modesto en comparación con los estándares mundiales. Y los investigadores advierten que los porcentajes varían ligeramente según las aldeas y ciudades que se analicen. Sin embargo, el patrón general se reproduce en diversos estudios independientes. Una pluralidad, no una mayoría, de linajes paternos apuntan a Arabia, independientemente del conjunto de datos que se consulte. La base de todo esto no es la especulación. En mayo de 2020, un equipo liderado por EADN Granat Tamir, Shamam Waldman y Mark Haber, de la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Facultad de Medicina de Harvard, el artículo pasó por el laboratorio de ADN antiguo de David Reich, publicó en la revista Cell
Datos genómicos de 73 esqueletos de las edades de bronce y hierro, recuperados de 9 yacimientos diferentes del Levante. Su conclusión. La población que una vez se denominó cananea no era un solo pueblo, ya era una mezcla de dos orígenes, fusionados antes del 2400 a.C., siglos antes de que alguien en la región tuviera una palabra para árabe, y mucho menos una razón para migrar como tal. Resulta que el número en la pantalla de ese técnico de laboratorio no era un error. Era algo normal, simplemente normal en un rincón de la genética de poblaciones del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Un equipo de genetistas creyó haber encontrado la explicación de todo, pero sus propios datos revelaron una sorpresa inesperada. La primera teoría afirma que nada de esto requirió un único acontecimiento dramático. Dice que la respuesta fue la migración y la mezcla, que se extendieron a lo largo de más de 1000 años. Agranat Tamir y sus coautores modelaron la población cananea de la Edad de Bronce, la base genética profunda de todos los que han vivido en esta región desde entonces, como descendiente de al menos dos fuentes ancestrales distintas. La primera, agricultores neolíticos locales, ya asentados en el Levante miles de años antes incluso del comienzo de la Edad de Bronce. La segunda, migrantes emparentados con poblaciones de las montañas Zagros-calcolíticas, en lo que hoy es el oeste de Irán, o del Cáucaso de la Edad de Bronce, más al norte y al este. No se trató de una sola invasión, ni de una sola oleada que llegó a la costa. La contribución genética oriental, no local, aumentó gradualmente, generación tras generación, en un periodo que abarca desde aproximadamente el 2500 a.C. hasta el 1000 a.C., un proceso que se extendió a lo largo de 15 siglos, no comprimido en una sola conquista. 3 esqueletos individuales de la población estudiada pueden considerarse descendientes de migrantes muy recientes en relación con sus fechas de entierro, lo que constituye una evidencia física directa de que la gente siguió llegando en pequeños grupos, de forma intermitente, durante un largo periodo, en lugar de en una oleada fundacional única. La datación por radiocarbono de estos 3 individuos los sitúa dentro de 1 o 2 generaciones de las capas más recientes de sus yacimientos funerarios, razón por la cual los autores del estudio los señalan como evidencia de una migración continua y de baja intensidad, en lugar de un único evento fundacional antiguo. Es un modelo convincente que explica muchas cosas. Explica por qué la capa ancestral más profunda de esta población no es puramente local ni puramente extranjera, sino una auténtica mezcla que se remonta a cientos de generaciones. Explica por qué los linajes del cercano oriente y relacionados con los Zagros, como el J2, representan porcentajes significativos en la actualidad, arraigados en la región mucho antes de que cualquier ejército árabe llegara allí. Lo que no explica es algo más específico y más persistente. Este modelo da cuenta de una mezcla genética que, según la propia datación de los datos, finalizó alrededor del año 1000 a.C., 17 siglos antes de que el califato omeya estableciera Damasco como su capital, y casi 2000 años antes de que se pudiera detectar una señal genética claramente norteeuropea en una migración árabe del siglo VII. No aborda el componente norte europeo del 7% que aparece aquí y que no se manifiesta con tanta fuerza en Beirut ni en las poblaciones beduinas. Tampoco aborda los linajes maternos H y R, ni la señal U5, que apuntan hacia Europa en lugar de Arabia. Lo que sea que haya producido esas características particulares ocurrió en una línea temporal diferente, a través de un mecanismo diferente, y el modelo de mezcla de la Edad del Bronce simplemente lo precede en más de 1000 años. Incluso los propios autores señalan que 15 siglos es mucho tiempo para que los modelos se condensen en una única narración coherente, y pequeños errores en la datación de enterramientos individuales podrían alterar la imagen en los márgenes. Precisamente por eso, investigadores posteriores buscaron una segunda señal que el modelo de la Edad de Bronce no podía explicar. Eso explica la antigua mezcla genética. Sin embargo, no explica por qué un tramo costero de este mismo país presenta una huella genética que no se parece en nada al resto de la región circundante. Para eso, existe una segunda explicación mucho más compleja, que no tiene nada que ver con el califato omeya, sino con algo que llegó por mar. La ciudad costera era Sidón, y lo que revelaron sus esqueletos de 3700 años de antigüedad cambió la forma en que los genetistas conciben todo el Levante. En 2017, un equipo liderado por Mark Haber
en colaboración con Pierre Zalois y Chris Tyler Smith del Wellcome Trust Sanger Institute y la Universidad Libanesa Americana, secuenció 5 genomas completos recuperados de enterramientos de la Edad del Bronce en Sidón, cuerpos que llevaban casi 3.700 años bajo tierra. Sus hallazgos redefinieron la cronología de todos los que vinieron después. La población de la Edad del Bronce enterrada en Sidón podría considerarse la fuente ancestral de aproximadamente el 93%, con un margen de error del 2%, de la ascendencia que portan las poblaciones levantinas actuales, no solo los sirios, sino también los libaneses, palestinos, jordanos, y toda la franja costera e interior de la región moderna, 93%. Eso significa que el núcleo genético de toda esta parte del mundo ya estaba establecido hace casi 4.000 años, antes de que los ejércitos asirios marcharan por allí, antes de que llegaran los administradores persas, antes de las guarniciones griegas de Alejandro, antes de las legiones romanas, antes de que un solo jinete árabe cruzara el Levante. El núcleo ya estaba ahí. Todos los demás simplemente transitaron sobre él. Pero Sidón no era una típica ciudad agrícola del interior. Era un puerto, y los puertos absorben información genética de forma diferente a las tierras de cultivo. Los genomas de Sidón muestran mayor diversidad interna, mayor mestizaje, que los genomas recuperados de yacimientos del interior de la Edad del Bronce como Megido o Jasor. Un patrón que la mayoría de los investigadores vinculan al contacto con el comercio marítimo, con barcos de casco de cedro que transportaban mercancías y personas a lo largo de una costa que conectaba Egipto, Chipre y la costa de Anatolia en una única red comercial. Una ciudad portuaria incorpora ADN externo antes y de forma más continua que una ciudad agrícola. Aquí es donde la estructura ordenada de la teoría 1 comienza a resquebrajarse. La teoría 1 planteaba una única ventana migratoria, poblaciones de Zagros y el Cáucaso llegando, mezclándose y luego un largo periodo de estabilidad, una vez que esa ventana se cerró alrededor del año 1000 a.C. Los datos de Sidón no respaldan una historia tan simple. Sugieren que la mezcla nunca se detuvo realmente. Simplemente fue cambiando con qué población externa se mezclaba, migrantes de Zagros y el Cáucaso durante la Edad del Bronce tardía, y luego oleadas posteriores vinculadas a contribuyentes mediterráneos y europeos, que llegaban en pulsos más pequeños y silenciosos, mucho después de que se suponía que la ventana de mezcla oficial se había cerrado. Incluso una cifra de continuidad del 93% tiene limitaciones que conviene mencionar. Indica a los investigadores qué porcentaje de la ascendencia actual se remonta a ese núcleo de la Edad de Bronce, pero por sí sola no puede aislar qué siglo posterior específico introdujo una nueva señal concreta. El dominio persa, el asentamiento helenístico, la ocupación romana y el contacto en la época de las cruzadas son todos candidatos, y los datos por sí solos no permiten determinar cuál. Así que la esencia nunca cambió realmente. Pero algo específico, y mucho más reciente, aún necesita una explicación, y la respuesta es más extraña que una simple invasión. La tercera teoría, y la que la mayoría de los investigadores dudan en mencionar abiertamente, apunta a algo mucho más silencioso. Siglos de contacto discreto que nunca produjeron un solo evento dramático que los arqueólogos pudieran desenterrar. Asentamientos de la época de las cruzadas. Movimientos de población de la época bizantina. Redes comerciales mediterráneas integradas por el mismo tipo de pequeñas comunidades móviles que dieron origen a la población cosmopolita de Sidón en la Edad de Bronce. Comerciantes. Soldados destinados durante una generación que nunca regresaron a casa. Pequeñas comunidades de colonos que se casaron entre sí, tuvieron hijos y no dejaron rastro alguno de sucesos, ni fosas comunes, ni horizontes de destrucción. Nada que la pala de un arqueólogo pudiera señalar como un evento, aunque el ADN de sus descendientes cuente una historia diferente al silencio que yace en la tierra. El caso de los drusos, en lugar de responder a la pregunta, la plantea con mayor claridad. Un estudio sobre la ascendencia paterna drusa, dirigido por el investigador Assam y publicado en diciembre de 2025, reveló que los linajes masculinos drusos están dominados en su gran mayoría por el haplogrupo J2, el marcador asociado a las antiguas poblaciones levantinas, arameas y cananeas, mientras que el marcador árabe J1 aparece solo en raras ocasiones. En otras palabras, algunas comunidades levantinas conservaron prácticamente intacta una base genética cercana a la preárabe,
resistiendo precisamente el tipo de mestizaje externo que se observa con tanta claridad en la población siria en general. ¿Por qué? ¿Por qué una comunidad se mantuvo cerca de la línea de base antigua, mientras sus vecinos absorbían señal externa tras señal externa, siglo tras siglo, en el mismo tramo de tierra? Los investigadores se cuidan de presentar esto como una probabilidad, no como una certeza, y conviene ser honestos sobre lo que aún no está claro. No existe un solo estudio revisado por pares que determine con exactitud cuándo, o a través de qué canal histórico específico, el componente del norte de Europa se incorporó al acervo genético general de Siria. Podría ser en la época de las Cruzadas. Podría remontarse aún más atrás, al contacto con el Egeo o Anatolia, anterior a las Cruzadas por más de 1000 años. Podrían ser varios pequeños pulsos, superpuestos a lo largo de los siglos, cada uno demasiado silencioso por sí solo, como para dejar una huella lo suficientemente grande, como para que un solo estudio lo aísle. La respuesta honesta, por ahora, es que nadie lo sabe con certeza todavía. Imagínese las piedras del puerto de Sidón, aproximadamente 1300 años antes de nuestra era. No se trata de una ruina romántica. Es un puerto activo, ruidoso y bullicioso. Barcos con casco de cedro navegando a ras del agua, cargados de mercancías que se desplazan entre Egipto, Chipre y la costa de Anatolia. Marineros gritando en varios idiomas por los muelles. Las personas cuyos huesos fueron extraídos de la tierra casi 37 siglos después no fueron enterradas en una tumba ceremonial especial reservada para los importantes o poderosos. Fueron enterradas en tumbas comunes, en un rincón cualquiera de una ciudad común de la Edad de Bronce, el tipo de contexto funerario que los arqueólogos encuentran por miles en el antiguo cercano Oriente. Imaginen a una familia entre la multitud, descendiente de personas que bajaron de las tierras altas de Zagros hace 2 o 3 generaciones, cultivando una parcela tierra adentro, lejos del puerto. Imaginen a otra familia, cuyos ancestros habían trabajado este mismo tramo de costa durante miles de años antes de la llegada del primer inmigrante de Zagros. No viven en barrios separados, comercian en el mismo mercado. Sus hijos se casan entre sí. Sus nietos dejan de considerarse 2 pueblos distintos. Son simplemente sidonios, que trabajan en el mismo puerto, rezan a los mismos dioses y hablan la misma lengua. Y 37 siglos después, ambos linajes aparecen entrelazados en la misma muestra de ADN, obtenida no de un espécimen de museo, sino de un análisis de sangre, realizado a un donante libanés o sirio común y corriente en una clínica actual. La costa nunca dejó de ser un cruce de caminos, simplemente siguió recibiendo nuevos viajeros. He aquí la parte que los registros no explican, y que quizás nunca lo hagan del todo. Sirio nunca fue un solo linaje, ni antes de la llegada del Islam, ni después. Volvamos a la versión clásica y simplificada de antes. Arameos, luego árabes, llegando y asentándose, cada oleada reemplazando a la anterior. El registro genético revela algo más sutil y extraño. La conquista del 661 después de Cristo no reemplazó a una población, sino que arabizó una que, para entonces, ya era una acumulación de miles de años. Agricultores levantinos en la base, migrantes de Zagros y el Cáucaso, incorporados durante la Edad del Bronce, comerciantes mediterráneos que transitaban por una costa productiva y pequeñas contribuciones europeas, difíciles de rastrear, que se superpusieron tiempo después. El árabe y el islam se extendieron por esta población casi exclusivamente como cultura, conversión, matrimonios mixtos, generaciones de administradores y vecinos que adoptaron una lengua y una fe compartidas, no mediante el reemplazo total de un pueblo por otro. La cifra anterior es la prueba irrefutable. Si la conquista hubiera significado reemplazo, el haplogrupo J1 no estaría en el 33,6%. Estaría más cerca del 60 o el 70. Árabe, no sangre. Islam, no sangre. Una identidad compartida, construida a partir del idioma, la fe y siglos de historia común, que se superpone a una ascendencia genética abrumadoramente preárabe, preislámica y en gran parte, simplemente prehistórica. Si unimos los 2 hilos anteriores, se resuelven en la misma forma. La señal del norte de Europa que no encajaba con la cronología de la teoría 1 y el puerto de Sidón, que absorbe información sin cesar, son 2 síntomas del mismo patrón subyacente. Esta extensión de tierra ha estado recibiendo poblaciones externas silenciosamente durante 4000 años, sin perder jamás su núcleo ancestral.
Esa es la verdadera respuesta a la anomalía desde el principio de esta historia. Nunca fue que hubiera algo malo con el ADN sirio. Es que la premisa misma, una única población fundadora, un único punto de origen claro, era la pregunta equivocada que debíamos hacernos sobre esta tierra desde el principio. Coloquemos las dos cifras una al lado de la otra y dejémoslas ahí. 93%, más o menos 2. Trazando una línea ininterrumpida que se remonta a Sidón en la Edad del Bronce, hace casi 4.000 años. Y 33,6%, la proporción de linajes paternos en la misma población actual, que realmente se remontan a Arabia, la fuente que la mayoría de la gente supone que forjó toda la identidad. La misma población, el mismo ADN, 2 cifras, 2 escalas de tiempo, y ninguna coincide con la historia que la mayoría de la gente aprendió. Si la identidad nunca tuvo que ver realmente con el linaje, ¿qué significa eso para todas las naciones construidas sobre la misma premisa? Si ampliamos la perspectiva más allá de este país, el patrón no es exclusivo de él. Casi todas las identidades nacionales o étnicas modernas son etiquetas culturales que se superponen a una historia genética mucho más compleja y antigua de lo que la etiqueta sugiere. El Levante resulta ser uno de los ejemplos mejor documentados del planeta, porque se han secuenciado más genomas antiguos aquí que en casi cualquier otra región, lo que significa que la brecha entre la historia y el ADN es más difícil de ocultar, no porque la brecha en sí sea inusual. Para millones de personas que hoy se identifican como sirias, muchas de ellas dispersas por una diáspora global tras más de una década de guerra, esta ciencia llega en un momento extraño y desalentador. Un genetista que trabaja con datos de la población levantina ha descrito conversaciones con descendientes de familias sirias y libanesas en el extranjero que, al escuchar estas cifras por primera vez, lo describen menos como una sorpresa y más como algo que encaja silenciosamente. Los ojos claros de una abuela, una historia familiar sobre un antepasado europeo que nadie había podido rastrear del todo, de repente, menos como un folclore y más como un residuo genético que siempre había estado presente. La genética puede medir la ascendencia con una precisión de un punto porcentual. No puede decir qué debería significar esa ascendencia, ni puede resolver las cuestiones políticas y religiosas modernas que la gente ha construido, ladrillo a ladrillo, sobre estos antiguos linajes. Piénsalo menos como un monumento fijo y terminado, y más como un delta fluvial, 100 afluentes diferentes que llegan a lo largo de miles de años, cada uno dejando sedimentos que nunca se separan por completo de la capa anterior, hasta que la tierra misma está formada por todos ellos a la vez, y no se puede señalar una sola fuente y llamarla el verdadero comienzo del río. Los sirios nunca fueron quienes creíamos, no porque el ADN mintiera, sino porque la pregunta de sirio siempre fue demasiado inapropiada para una tierra tan antigua, y el río, sea cual sea el nombre que le demos, sigue arrastrando sedimentos nuevos hacia el mar.